menciono. ¿Lo del metro? Creo que esta mesa en ningún momento ha señalado pues que no haya responsabilidad del Poder Ejecutivo de las altas esferas del gobierno. Y también pues enfatizamos que si nuestro Estado se ha degradado tanto y nuestro gobierno, pues parte de esta estructura de Estado está tan mal, se ha desarrollado debido a que tenemos un Estado capitalista, que a un origen, como lo indica el profesor Alejandro del Palacio y Ramiro Bautista, teníamos un Estado social. Sin embargo, las reformas que se han ido dando, pues han ido destruyendo este Estado social y por ende también toda la estructura jurídica y toda pues la sociedad se ha ido mermando en ese sentido. Bajo esta lógica podemos destacar, por ejemplo, la responsabilidad del gobierno y otra vez legitimar la autodefensa y la organización del pueblo para que por la fuerza modifique su sistema de Estado, para que por la fuerza modifique su gobierno. Obviamente yo creo que Enrique Peña Nieto no es un digno presidente y yo creo que no tiene la más mínima legitimidad, pero tengo un cuadro, ¿no? Por ejemplo, todos los funcionarios que voy a mencionar han sido gobernadores de algunos estados o funcionarios del gobierno y todos han sido encarcelados por cuestiones de complicidad con el narcotráfico y han sido liberados por nuestro mismo sistema jurídico, desde la alta esfera hasta la más baja, ¿no? Por ejemplo, está Genaro Guiza Valencia, presidente municipal de Apatzingán, terrorista, y lo liberaron, ¿no? Está Armando Medina Torres, presidente municipal de Nueva Italia, del PRI, y lo liberaron. Está Uriel Farías Álvarez, presidente municipal de Tepalcatepec, también priista, y lo liberaron. Jairo Germán Rivas, presidente municipal de Ateaga, priista, lo liberaron. Antonio González Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, panista, lo liberaron. Andel Méndez Chávez, presidente municipal de Cabuya, priista, y lo liberaron. Y así, una infinidad de gobernadores y funcionarios nos vamos a encontrar que dentro del Estado de Derecho, como lo menciona Marisol, o utilizan el derecho, utilizan la estructura para hacer tranzas, para coludirse con el narcotráfico, para hacer todo lo que quieran con nuestro país, y sin embargo el derecho se ve incapaz ante esta situación. Reconocemos y hay que reconocer que vivimos bajo un sistema capitalista, y el sistema capitalista, su funcionalidad es proteger la propiedad, y parte de esto también es velar por los intereses de los empresarios como primera función, y los narcotraficantes son empresarios. Tan es así que, bueno, un alto PIB ingresa a México porque son empresarios, ¿no? Las ganancias del narcotráfico ingresan aquí. Entonces, obviamente, nuestro Estado capitalista tiene que proteger la propiedad y se colude con los empresarios y no con el pueblo. Ante esta situación, la legitimidad de la lucha armada del pueblo para cambiar este sistema, pues es esencial y nos demuestra también cómo el derecho, al menos en México, no es factible, ¿no? Y bueno, aquí están los funcionarios, que muchos son abogados y bueno, solo han servido para eso. Sí, son 5 minutos en bolsa. De los cuales quedan 30 segundos ya. Bueno, pues sí, por supuesto, los narcotraficantes son empresarios y son de los más exitosos que tiene el país. De hecho, son de los pocos a los que otros empresarios de la misma calaña, como son la mafia rusa, se les cuadra. O sea, están pesaditos. Y sí es cierto, las instituciones públicas en México están completamente podridas. Pero no hay que tomar el lado tan extremista. Yo dije completamente, pero es nada más para seguir con la línea. Siempre hay gente que está tratando de hacer las cosas bien. Finalmente las instituciones, el gobierno, son un objeto conceptual. No lo ves por la calle caminando con un sombrero nuevo. Y también en respuesta a eso de que los abogados nada nos han servido para hacer tranzas, pues eres abogado, ¿no? Bueno, cambiando ligeramente ese tema, a mí lo que más me preocupa en esta situación de quién debe proporcionar seguridad pública es cuáles van a ser las consecuencias que después, cuando se acabe todo este lío, cuando por fin se logre estabilizar la situación. Si las autodefensas siguen, en actividades, ¿en manos de quién va a quedar la seguridad pública? ¿Cómo vamos a poder hacer responsables a estas personas por errores que cometan? Porque finalmente, errare humanum est. Y en buen cristiano, todos nos equivocamos de vez en cuando. Actualmente, bajo el régimen 10 segundos de responsabilidades de los servidores públicos, por lo menos tienes la posibilidad de ir a quejarte en contra de un particular que lo que siente dentro es la necesidad de venganza. Tiempo. ¿Cómo ocurre? Tiempo.
Entramos a la sexta y penúltima pregunta. ¿Son constitucionales o inconstitucionales? Yo considero que no es o negro o blanco. Las autodefensas son inconstitucionales, pero no anticonstitucionales. Es decir, si consideramos que están en contra de las bases orgánicas de la Constitución, en contra del espíritu de la organización del Estado Nacional, no necesariamente. Y nos lo está demostrando Guerrero. Y nos lo está demostrando el artículo 2 cuando se trata de todas aquellas formas de organización indígenas conforme al artículo 2 constitucional. Son constitucionales en todo caso. Las policías comunitarias en Guerrero son autodefensas también. Y no solo porque en una ley, ya se mencionó, la 701, ya estén institucionalizadas, es porque entran dentro del margen de la autoorganización comunal autónoma que señala el artículo 2 para las comunidades indígenas. No debemos olvidar que para el caso de Michoacán, gran parte de las autodefensas son indígenas, especialmente de la meseta purépecha. No es un movimiento estrictamente indígena, eso es cierto, pero tiene algo del contenido indígena. Si las autodefensas se organizaran en algunos municipios con alta presencia indígena, creo que bien valdría la pena tratarlos como se trata en el estado de Guerrero. Entonces serían constitucionales, porque estarían dentro del margen del artículo 2, como he mencionado. Es cierto que por ahora la composición abierta no es absolutamente indígena y hay que darle otro trato. No se trata de decir que se haga una reforma y que en la reforma se señale cuando el pueblo tiene derecho a organizarse y brindarse a sí mismo seguridad pública bajo el criterio de legítima defensa. Por lo tanto, insisto, veremos qué derrotero toma. Recordemos que ninguna de las ideas aquí expuestas reflejan el pensamiento o el punto de vista de los exponentes, ni de la institución ni de la división. Muy bien. Comienza. Gracias. Bueno, las autodefensas, en opinión de esta mesa, sí son inconstitucionales y también son anticonstitucionales. Lo primero, porque carecen del sustento constitucional que fundamenta su existencia y actuar. Y lo segundo, porque se oponen abiertamente a la letra y al espíritu de la Constitución. El cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la Constitución no puede quedar sujeto al capricho o a la gracia de los gobernantes. Consiguientemente, la seguridad pública no puede quedar en manos de los particulares, ni el gobierno puede desprenderse de su cumplimiento bajo ninguna excusa. Como se ha dicho con anterioridad, el mandato constitucional dispone que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Y, por tanto, la seguridad pública, como lo mandata también la Constitución, queda como responsabilidad de los 3 niveles de gobierno. Cuando se llega a dar este incumplimiento, debería dar lugar al inmediato reclamo de los otros 2 poderes que integran el gobierno y que en teoría sirven de contrapeso al primero. Pero pues no ha sido así. Actualmente las autodefensas son la manifestación de que en nuestro país se vive lo que Luigi Ferrajoli llamó los poderes salvajes. Un poder legislativo completamente subordinado al ejecutivo, incapaz de cuestionar sus omisiones y desviaciones, que ha abandonado la función de intermediación entre la población y el gobierno y que ha dimitido también de su representatividad para discutir y aprobar aquellas leyes encaminadas a la comprensión de nuestros problemas. Ahora bien, con lo que hace a la situación de la organización de poblaciones indígenas en torno a las autodefensas,
La primera que surgió, si la memoria no me falla y si no estoy equivocado, en Michoacán fue la autodefensa de Cherán, del municipio autónomo de Cherán. Pero esta tiene un contexto y un trasfondo completamente diferente. No era en oposición a un sistemático abandono de la seguridad pública por parte del Estado. Era por la defensa a los usos y costumbres, a las formas de autogobierno y en última instancia a los recursos naturales. Las situaciones son bastante diferentes, porque además tender hacia la institucionalización de estos grupos en Michoacán nos representaría un problema bastante importante. Como ya lo he dicho, la supervisación. ¿Quién podría supervisarlos? Actualmente la ley orgánica de Ejército... 5 minutos en bolsa. Comenzamos. A ver, yo creo que aquí hay un tema bastante espinoso que quiero que la mesa 1 me haga favor de responder. Sí. A ver, para empezar, si ustedes están en la posición de que las autodefensas son anticonstitucionales, entonces, ¿por qué el gobierno ha tratado por todos los medios primero de capitalizar a estas guardias comunitarias? Lo primero que ha hecho es tratar de negociar con ellos, como lo mencionó el profesor Piña. Se hizo un acuerdo de 8 puntos para que las autodefensas pasaran a ser, digámoslo de alguna manera, legales. Primero, en esos 8 puntos obviamente les dan las bases y las cualidades que deben ellos demostrar para que ya se puedan volver constitucionales. Segundo, una vez que ellos se vuelven constitucionales, ahora sí entonces van a capitalizarlos. El gobierno los quiere capitalizar y entonces, como dijimos aquí en esta mesa, que les empiecen a hacer su chamba, el trabajo que ellos no han podido realmente hacer. Entonces, si son tan anticonstitucionales, ¿por qué el gobierno ha buscado por todos los medios capitalizarlos? Es un muy buen argumento. Yo creo que los ha buscado capitalizar por conveniencia policíaca, porque pues no le están costando los muertos le están costando a las autodefensas, y también por conveniencia política. No olvidemos que uno de los reclamos en Michoacán ha sido que desaparezcan los poderes, que se quiten a los responsables sobre todo del Ejecutivo, porque es inexplicable cómo una persona que por ahí se aparece, me parece, en el Tribunal Superior de Justicia de Michoacán, y se graba unos videos con todas las facilidades del mundo, de apellido Plancarte, la que le dicen la Barbie, pues lo hace sin ninguna dificultad, y resulta que Plancarte es uno de los capos de la familia michoacana. También nos explica cómo el secretario general de gobierno que estaba, la prensa menciona que tiene familiares que me parece que la esposa es hermana o prima de la tuta. Entonces, recordemos que quien está al frente del Poder Ejecutivo Federal es el PRI, y el PRI también gobierna Michoacán. Al PRI no le interesa quitar al gobierno michoacano del poder, le interesa que se resuelva, si es que se resuelve, y que otros paguen los platos rotos, pero no le interesa a él de ninguna manera sacrificar a uno de sus gobernadores para darle gusto con la seguridad pública a los ciudadanos. Coincidimos en que no es un problema de los ciudadanos no están obrando mal, es un problema del gobierno, es un gobierno inepto, ineficaz, que se escuda en este tipo de cuestiones y hace como que la reconoce y no la reconoce mientras le convenga. Con el tiempo veremos que va a tratar de dividirlas y va a tratar de atomizarlas y de desaparezcan. Lo que nunca vamos a ver es que quiten al gobernador del estado de Michoacán. Creo que tenemos que enmarcar algo en común. El Estado como un ente fallido. Ahí tenemos que seguir. Pero es importante entonces que veamos si las autodefensas hoy están contra el Estado o están a favor del Estado.
yo consideraría que su acción es más en contra del Estado. Y cuando digo Estado no me refiero a gobierno, me refiero evidentemente a Estado. Es una cuestión que hay que aclarar. Si ustedes leen la Constitución, en cada artículo donde aparece el término Estado, van a encontrar que es exactamente gobierno. Es que el concepto de Estado, tal y como lo concibieron los clásicos, Alticius, Grotius, Bodino, Maquiavelo, ya no es. El Estado es gobierno. El Estado son los poderes y son los 3 niveles de gobierno. Ese Estado, gobierno, es el que ha fallado. Y ese Estado, gobierno, es contra el cual hay que estar en contra. Ese Estado es contra el cual hay que oponerse. Pero es a todos, nada más. Llegamos a la última pregunta. ¿Qué futuro cabe jurídicamente para las autodefensas? Bueno, parte de esto es la réplica de Agustín, ¿no? De manejar esta onda de que efectivamente las autodefensas pues no son, son anticonstitucionales y son inconstitucionales. Sin embargo, en la historia podemos ver otra vez, ¿no? Repitiendo, el ZLN en el 94, después de que es un movimiento insurreccional y que le declara la guerra al gobierno y que declara tener un ejército y que declara principios políticos y que declara cómo es su visión para transformar el sistema de gobierno y su visión de Estado también, ¿no? Pues bueno, vienen 10 días de muerte, 10 días de guerra y sin embargo finalmente no se institucionaliza, pero se crean acuerdos entre el Estado y la insurrección y después ya se va a la parte jurídica, que es a reconocer los pueblos indígenas constitucionalmente y reconocer la autonomía de los pueblos y reconocer su forma de organización. Esta cosa también, bueno, este proceso también se lleva a cabo en Oaxaca, ¿no? Cuando se habla de los usos y costumbres y dentro de la Constitución de Oaxaca, pues se respeta, ¿no? la aparición de policías comunitarias. Y bueno, en Guerrero sucede lo mismo y en Guerrero sí ya se institucionaliza, ¿no? En Michoacán nosotros, bueno, consideramos que si el Estado quiere mantener una estabilidad aún nacional y buscar un mecanismo para que esto no se sobrelleve a más, por ejemplo, ¿qué pasaría, no? Si las autodefensas tomaran una posición partidista, tomaran una posición política y dijeran, si hay un fraude el siguiente año, nos levantamos en armas y ya no es la lucha contra el narco, es la lucha contra el Estado narco, ¿no? Contra el gobierno narco. Entonces sí, el gobierno se vería en un grave problema. Obviamente quieren evitar esto, no estarían dispuestos a hacerlo. Insisto, también detrás de las autodefensas, detrás de todo el grupo armado, detrás del narco, hay más intereses de por medio, ¿no? Hay más gente que manipula esto. Pero vámonos al plano evidente, ¿no? Al plano que podemos percibir. Y bajo esa lógica, yo creo que sería viable institucionalizar, ¿no? O sea, ya reconocer la necesidad de las autodefensas. El Estado, el gobierno mexicano propone, ¿no? Pues que los autodefensas que quieran se pueden unir a los cuerpos policíacos existentes, al ejército, a la policía federal, a la policía municipal, a la policía estatal, ¿no? Individualmente, para combatir así el narco de una forma con el respaldo legal y de una forma jurídica, ¿no? Digamos. Sin embargo, las autodefensas no están pues muy de acuerdo. Tomemos en cuenta otro incidente. Cuando se levantan las autodefensas. No es todavía en la bolsa, ¿verdad? Estamos en la respuesta. Bien, en relación con la pregunta que qué futuro cabe jurídicamente para las autodefensas, esta mesa insiste en que están al margen de la Constitución y de la ley y no es la solución tanto en ver si subsisten o no subsisten, sino exigirle al gobierno que cumpla. Hipotéticamente vivimos en un estado de derecho en el que el gobierno debe tener el monopolio de la violencia legítima. Imaginémonos qué pasa. Supongamos hipotéticamente que decidimos que el gobierno institucionaliza a todas las autodefensas. En este momento dice, todas son institucionales. Bueno, eso significa que están bajo el mando de los
de las jerarquías corruptas de la policía, que hasta el momento han servido para permitir que la delincuencia organizada crezca y se extienda. ¿Qué pasa con eso? Seguiríamos en la misma. Esta mesa propone una vía alterna. La seguridad pública es un derecho humano. Si es un derecho humano, goza de las garantías que la Constitución establece, en particular el juicio de amparo. Es diferente promover una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, que ya sabemos que las emite